Ahora vamos a comenzar la quinta clase de Crítica a la Teología Moderna. Hoy hablaremos del problema del pluralismo religioso y del problema del concepto de misión. El movimiento ecuménico de hoy se inclina hacia el pluralismo religioso. El pluralismo religioso dice que todas las religiones sirven a Dios, pero de diferentes maneras, y que todas las religiones eventualmente conducen al cielo. El pluralismo religioso es un resultado de la teología liberal. Paul Tillich dice: el cristianismo en sí mismo no es ni definitivo ni universal, pero sí es definitivo y universal aquello que testifica. Esta profunda dialéctica del cristianismo no debe ser olvidada a favor de las autoafirmaciones eclesiásticas u ortodoxas. Este tipo de idea abre el camino para el pluralismo religioso. El movimiento ecuménico de hoy se inclina hacia el pluralismo religioso. La Asamblea de Vancouver del Consejo Mundial de Iglesias de 1983, por primera vez en sus 35 años de historia, invitó a líderes religiosos de 5 religiones mundiales, del hinduismo, del budismo, del judaísmo, del islamismo y el sijismo, y les hizo dar discursos oficiales. La Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias de Vancouver declaró: al afirmar la singularidad del nacimiento, la vida y la muerte y la resurrección de Jesús, a la que damos testimonio, reconocemos el trabajo creativo de Dios en la experiencia religiosa de personas de otras religiones. John Taylor, líder del diálogo interreligioso del Consejo Mundial de Iglesias, dijo a los representantes: los miembros del Consejo Mundial de Iglesias están unidos en creer que todas las religiones se necesitan mutuamente. El trabajo de la misión dirigido a los musulmanes dificulta nuestro diálogo con los musulmanes. Debemos detener todos los esfuerzos de la misión hacia los musulmanes. Además, algunas figuras del Consejo Mundial de Iglesias niegan la naturaleza absoluta del cristianismo. A la pregunta: ¿cree que los budistas o los hindúes pueden ser salvados sin creer en Cristo?, Dirk C. Mulder, presidente del diálogo interreligioso del Consejo Mundial de Iglesias, respondió: por supuesto que sí. A través de su libro La Biblia y la gente de otras creencias, S. Wesley Ariarajah, presidente del diálogo con la gente de religiones vivas e ideologías, negó la naturaleza absoluta del cristianismo. Él dijo: la verdad absoluta está más allá de la comprensión humana. Él niega la naturaleza absoluta del cristianismo porque la Biblia misma tiene teorías diferentes y contradictorias sobre la cristología. El lenguaje de la Biblia es también el lenguaje de la fe, según él. También dijo:
Las personas de otras religiones son hijos de Dios, así que somos hermanos e hijos, no extranjeros. Los hindúes no tienen que arrepentirse, son compañeros peregrinos. Esta idea del pluralismo religioso es antibíblica y herética. Es un fenómeno que aparece en la apostasía de la Iglesia de hoy. Un fenómeno similar ocurrió cuando la Iglesia se secularizó durante los tiempos del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel fue infiel en servir a Dios. Sirvieron a Baal, a Astarot y otros dioses extranjeros. Ellos no abandonaron completamente la religión de Jehová. Servían a Jehová y a los demás dioses ajenos. Segundo de Reyes 17:33. Esta es la actitud del pluralismo religioso. Sin embargo, la verdad acerca de Dios es clara. Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Deuteronomio 4:39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Isaías 43:10 dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 45:6 dice: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Salmo 96:5 dice: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Además, la verdad sobre nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tampoco es ambigua. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia enseña claramente que todas las religiones paganas son vanas. Los pasajes bíblicos citados hablan de esta verdad sobre Dios y Jesucristo. Salmo 96:5 dice: todos los dioses de los pueblos son ídolos. Jeremías 10:11 dice: les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Incluso la Biblia señala que la religión pagana es diabólica y que está bajo la ira de Dios. Primera de Corintios 10:20 dice: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Efesios 2:2-3 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso aquí vemos la necesidad del evangelismo. Mateo 29:19 dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Segunda de Timoteo 4:1 dice: que prediques la palabra.
Juan 8:24 dice: Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La religión ajena más cercana al cristianismo es el judaísmo. Sin embargo, aunque se trata de un judío, si no acepta a Jesús como Cristo, perecerá. Por eso el pluralismo religioso es herejía. El hecho de que el movimiento ecuménico tiende a apoyar el pluralismo religioso es un gran problema. Por lo tanto, el movimiento ecuménico es un movimiento no bíblico. Es bueno que las iglesias de Dios sean una en la verdad, pero debido a que el movimiento ecuménico de hoy abraza la teología liberal y a la Iglesia Católica Romana, está obrando mal. La teología liberal es herética y la Iglesia Católica Romana es una forma alterada del cristianismo. La unidad que tolera estas creencias heréticas es un gran mal ante Dios. Hasta ahora estuve hablando sobre el movimiento ecuménico de hoy y su tendencia a tolerar el pluralismo religioso, aceptando las religiones paganas. ¿No es acaso este movimiento moderno la Torre de Babel? Así, las iglesias fieles y creyentes que creen en la Biblia deben ser conscientes de los errores del pluralismo religioso. Necesitamos comprender los problemas del movimiento ecuménico y abstenernos de participar en este movimiento. Tenemos que separarnos de ellos. Los pastores fieles deben levantar iglesias bíblicas y conservadoras, y los creyentes fieles deben llegar a ser miembros de estas iglesias. Segunda de Corintios 6:14 dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Efesios 5:11 dice: Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El reformador Martín Lutero del siglo XVI dijo: Maldito sea la clase de amor y unidad que ponga en peligro la palabra de Dios. Voy a hablar ahora del problema del concepto de la misión. Otro problema importante de la iglesia de hoy es el concepto distorsionado de la misión. Tradicionalmente, la misión se refiere al mandamiento del Señor Jesús para que las iglesias evangelicen. Significa predicar el Evangelio de Jesucristo a los pecadores merecedores de la muerte eterna bajo la ira de Dios, para que reciban la salvación. Este es el deber más valioso que la iglesia debe realizar en este mundo. Sin embargo, este concepto tradicional y bíblico de la misión ha cambiado en los tiempos modernos. Muchas personas no ven la misión como un trabajo para salvar las almas de los pecadores, pero han ampliado su entendimiento de la misión para incluir en este concepto las responsabilidades y actividades sociales y políticas de la Iglesia. Permítanme dar varios ejemplos para probar que el concepto de misión ha cambiado en la actualidad. En 1967, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos adoptó la Confesión de 1967. La Confesión de 1967 incluye la misión de la Iglesia, que es una declaración sobre las misiones. La misma dice: la Iglesia debe esforzarse por abolir la discriminación de todas las naciones y servir a los que son discriminados. La obra redentora de Dios en Jesucristo abarca la totalidad de la vida del hombre, sociedad y cultura, economía y política, ciencia y tecnología, el individuo y la corporación. Para ellos, la misión de la Iglesia no es predicar el Evangelio y salvar almas.
Aquí dice que la Iglesia debe abrir el camino para abolir la discriminación racial. También dice que la Iglesia debe involucrarse en actividades sociales, culturales, económicas y políticas del mundo. Esta es su declaración. Ellos han declarado esto como el concepto de misión de la Iglesia. El movimiento ecuménico de hoy enfatiza este concepto de misión. La Conferencia Mundial sobre Misión y Evangelización se celebró en Melbourne en 1980. La conferencia dijo esto: participar en la lucha por los derechos humanos es el elemento central de la misión de la Iglesia, que es proclamar con palabra y acciones a Cristo que murió en la cruz y resucitó. Cuando miramos esto, vemos que la lucha por los derechos humanos es el elemento central de la misión, según ellos. Philip A. Potter, ex secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, dijo: las luchas por la justicia económica, la libertad política y la renovación cultural son elementos en la liberación total del mundo a través de la misión de Cristo. La Declaración sobre la Misión y Evangelismo del Consejo Mundial de Iglesias en 1983 dice: el Evangelio del Reino de Dios no es sólo una apelación al arrepentimiento del individuo, sino un desafío a la estructura de la sociedad. El evangelismo evangélico se refiere a las estructuras del mundo, que son los sistemas económicos, políticos y sociales. De este modo, el concepto misionero de ellos no se refiere solamente a la salvación del alma, sino también incluye las actividades sociales y políticas. Es lo que llaman misión de Dios o misión holística. Hoy en día muchos evangélicos aceptan este concepto amplio de la misión. Uno de sus representantes principales es John R.W. Stott. Los seguidores del movimiento ecuménico no solo aceptan este amplio concepto de misión, sino que también pertenecen al conductismo sociopolítico. En la Conferencia Mundial sobre Misión y Evangelización celebrada en Melbourne en 1980, David Stott dijo: la conferencia de Melbourne se centrará más en los problemas sociales, económicos y culturales que una conferencia de actividades sociales. Las personas que participan en el movimiento ecuménico afirman que debemos darle a los pobres un sentido de superación y unirnos en su lucha con un sentido de unidad. No enfatizan simplemente en la defensa teórica, sino en la actividad de la lucha. Emilio Castro dijo: la proclamación del Evangelio del Reino incluye una invitación a unirse al reino, a participar en sus luchas. Por eso el evangelismo es una participación revolucionaria. Repasemos estas ideas. ¿Está justificado el concepto amplio de la misión propuesto por los liberales de hoy, la gente del movimiento ecuménico y los evangélicos? ¿La misión de la Iglesia incluye actividades sociales y políticas además de predicar el Evangelio? En primer lugar, vamos a definir el término misión de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es la reunión de creyentes que creen en Jesucristo nuestro Salvador y han recibido la salvación. La Iglesia es un grupo de creyentes. Entonces, ¿qué es la misión? En inglés, la palabra misión es una tarea especial o deber. El diccionario Webster define misión como una tarea específica encargada para una persona o un grupo. Entonces, ¿cuál es la misión de la Iglesia?
¿Cuál es la misión de la Iglesia como agrupación? Ese es el asunto. No es un asunto individual del creyente. ¿Cuál es la misión de la Iglesia como agrupación de los creyentes? La misión de la Iglesia como agrupación de creyentes es además de la evangelización para la salvación de almas, participar de actividades sociales y políticas. Este es el meollo del problema. La teología tradicional considera 3 deberes de la Iglesia. La primera responsabilidad de la Iglesia es la adoración. En segundo lugar, la edificación o crecimiento espiritual. Y en tercer lugar, el evangelismo. La adoración es la responsabilidad básica de la Iglesia dirigida hacia Dios. La reunión de los creyentes que recibieron la salvación, en primer lugar, debe agradecer a Dios por la gracia salvadora, glorificar a Dios, alabarle y adorarle. La edificación espiritual se refiere al deber de la Iglesia con respecto a sí misma. La Iglesia tiene la responsabilidad de perfeccionar a los creyentes, haciéndolos crecer espiritualmente. Para lograr esto, el Señor ha dado a la Iglesia, a los ministros, la educación, la oración, la disciplina, la comunión, el servicio, la ayuda solidaria. En especial, en la Iglesia primitiva había una ofrenda para ayudar a los creyentes pobres. El evangelismo es la responsabilidad de la Iglesia hacia el mundo. Es el deber especial del Señor para la Iglesia que ha dejado en el mundo. Se lo llama misión. Mateo 28:19 dice: Id y haced discípulos a todas las naciones. Marcos 16:15 dice: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Juan 20:21 dice: Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hechos 1:8 dice: Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es claro que el Señor ha dado esta misión a la Iglesia. También podemos afirmar que la misión de la Iglesia es la continuación de la misión de Jesucristo. ¿Cuál era la misión de Jesucristo? Es la obra de evangelismo para la salvación de los pecadores. Mateo 9:13 dice: Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 20:28 dice: Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 6:38 al 40 dice: Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor Jesús vino al mundo para cumplir la misión de salvar a los pecadores. Vino al mundo para conducir a la vida eterna a los que creen en él. Por eso Marcos 1:38 dice: Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Cuál es la misión del Señor Jesús? Es la evangelización para salvar almas. La evangelización para salvar al pecador. Algunos dicen: ¿acaso el Señor no ha curado a los enfermos? ¿Acaso la curación de enfermos no es una actividad social? Jesús sanó a los enfermos, pero eso no está separado de su enseñanza y predicación, sino que pertenece a algo subordinado y secundario.
Es más, el Señor jamás dijo que vino al mundo para sanar a los enfermos, tan solo que el Salvador, misericordioso y poderoso, mientras predicaba y enseñaba la palabra de Dios, tenía compasión de los enfermos y no los dejaba abandonados, sino que los sanaba. Además, mediante esos milagros de sanidades se evidenciaba su naturaleza divina. Además, la mayoría de los que recibieron sanidad de enfermedades eran personas que se acercaron al Señor con fe. Jesús no buscaba a los enfermos para sanarlos, sino que sanaba a los que venían a Él, y la mayoría de los que se acercaban a Él tenían fe. Mateo 8:2, versículo 10, 9:2-22. Por lo tanto, la obra de sanidad a los enfermos que realizó Jesús significa que la iglesia de hoy en día cuide a los creyentes enfermos que están dentro de la iglesia. Podemos afirmar que corresponde a la sanidad de enfermos durante el proceso de predicar el Evangelio. No se refiere a una actividad médica separada, ni que la iglesia se involucre en actividades sociales y políticas. Además, tradicionalmente la iglesia ya tenía un concepto preciso y claro de la misión como iglesia. En su libro La base bíblica de las misiones, Robert Hall Glover dice: la verdadera misión de la iglesia es idéntica a la misión del Señor. En otras palabras, es ir a donde quiera que estén las personas perdidas y salvarlas, ya sea dentro del país o en un país lejano. La iglesia primitiva enfrentó condiciones y problemas sociales y políticos que fundamentalmente no son diferentes a los de hoy. No se sabía nada sobre el evangelio social, pero predicaba a tiempo y fuera de tiempo el único evangelio de la salvación personal. La Declaración de Frankfurt de 1970 lo decía así: la misión es el testimonio y la presentación de la salvación eterna. Peter Weyerhaus dijo que el concepto clásico y tradicional de la misión es predicar el Evangelio. Permítanme decir algunas cosas acerca de por qué no es deber de la Iglesia hacer actividades sociales y políticas. En primer lugar, Jesús no participó en actividades sociales y políticas. Cuando alguien le pidió a Jesús que le ayudara a dividir la herencia con su hermano, Jesús se negó. Lucas 12:13. También cuando algunas personas trataron por la fuerza de que Jesús fuera rey, el Señor se retiró del pueblo. En segundo lugar, Jesús nunca ordenó a sus discípulos participar en actividades sociales y políticas. Tercero, los discípulos del Señor y la iglesia primitiva no participaron en las actividades sociales y políticas. El Nuevo Testamento enseña a los creyentes a honrar el orden social, a someterse a las autoridades gobernantes, a pagar impuestos y a orar por las autoridades. Primera de Pedro 2:13, Romanos 13:1, Primera de Timoteo 2:2. Como acabamos de ver, la misión de la Iglesia se refiere al mandamiento del Señor Jesús a la Iglesia para evangelizar. Por lo tanto, el concepto amplio de misión es un concepto equivocado. La misión debe centrarse en el trabajo de salvar las almas perdidas. Con esto finalizamos la quinta clase de crítica a la teología moderna. Muchas gracias.